Mi nombre es David Villarreal y voy a hablar sobre la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Samuel Kuhn. Eh, en un principio voy a hacer una breve introducción y biografía de Thomas Kuhn. Kuhn nació en 1922 en Cincinnati, Estados Unidos. Estudió física en Harvard, donde se graduó de summa cum laude en 1943, tras lo cual fue llamado para trabajar en la guerra en un puesto de radar. Volvió a Harvard después de la guerra para hacer un doctorado en física y el cual obtuvo en 1949. Posteriormente fue elegido miembro de la sociedad de élite de la Universidad de los Becarios y podría haber seguido trabajando en la física cuántica hasta el final de sus días, si no hubiera sido el encargado de impartir un curso de ciencia para los estudiantes de humanidades, como parte de la educación general del plan de estudios de ciencia. Esta fue una reforma instaurada por el presidente de Harvard, James Conant, quien creía que toda persona educada debía saber algo de ciencia. Las investigaciones hechas por Kuhn para la realización de este libro, La estructura de las revoluciones científicas, lo convierten en una de las publicaciones más influyentes del siglo XX. La legibilidad y la relativa brevedad de sus escritos fue un factor clave en su éxito final. El libro es quizás una de las mayores referencias e influencia de la ciencia moderna, siendo uno de los libros académicos más citados de todos los tiempos. Hace ya más de 50 años, el libro de Thomas Kuhn alteró la manera en que vemos y comprendemos a la filosofía detrás de la ciencia, así como nos introduce en la tan trillada frase cambio de paradigma. El término cambio de paradigma es quizás la noción más repetida en discusiones contemporáneas sobre el progreso intelectual y el cambio organizacional. Antes de Kuhn, la visión de la ciencia estuvo dominada por ideas filosóficas acerca de cómo se debe desarrollar el método científico, junto con una narrativa heroica de los avances científicos como la incorporación de nuevas verdades o la creciente aproximación de las teorías de la verdad, y en algún caso la corrección de los errores del pasado. En otras palabras, se tenía lo que equivalía a la interpretación Whig de la historia de la ciencia, en la que los investigadores teóricos y experimentadores del pasado habían participado hacia una mayor y mejor comprensión del mundo natural. La interpretación Whig de la historia de la ciencia es el enfoque a la historiografía, que presenta el pasado como una progresión inevitable hacia cada vez más la libertad y la iluminación. Este enfoque destaca el surgimiento de la libertad personal y el progreso científico, aunque la versión de Kuhn de cómo se desarrolla la ciencia difiere drásticamente de la interpretación Whig. Para Kuhn existían discontinuidades en el progreso acumulativo y constante. Así pues, identificó un grupo de fases alternas normales y revolucionarias en las que comunidades de especialistas en campos particulares se hundieron en periodos de crisis, incertidumbre y angustia. Un ejemplo de estas fases revolucionarias puede ser la transición de la mecánica de Newton a la física cuántica, y que corresponden a grandes avances conceptuales y sientan las bases para una siguiente fase comercial y corporativista. La versión de Kuhn generó gran controversia, en especial sobre aquellas asunciones y suposiciones fuertemente establecidas acerca de cómo la ciencia trabaja y debería de hacerlo. El curso de Kuhn se centró en el estudio en detalle de casos históricos y textos científicos antiguos, y en donde tuvo contacto con el trabajo científico de Aristóteles, y que resultó ser la vida y epifanía de su carrera cambiante. Para Kuhn, Aristóteles parecía ser no solo un ignorante de la mecánica, sino un terrible científico físico. Sus escritos le parecían llenos de errores graves. Sin embargo, Kuhn reconoció que estas aseveraciones no eran completamente verdaderas. Así pues, tropezó con la debilidad central de la interpretación Whig de la historia, llegando a la conclusión que para entender el desarrollo científico hay que entender los marcos intelectuales y conceptuales dentro de los cuales trabajan los científicos. Esta visión es el motor que impulsa el gran libro de Kuhn.
La afirmación central de Kuhn es que un estudio cuidadoso de la historia de la ciencia revela que el desarrollo en cualquier campo científico pasa a través de una serie de fases. En la primera fase, a la que llamó ciencia normal, una comunidad de investigadores comparten un marco intelectual, un paradigma o una matriz disciplinaria. Ellos participan en la resolución de enigmas planteados por discrepancias o anomalías entre lo que el paradigma predice y lo que se revela mediante la observación o el experimento. En otras palabras, la mayoría de las veces las anomalías se resuelven ya sea por cambios incrementales en el paradigma o descubriendo un error observacional o experimental. El problema yace que en periodos más largos, las anomalías no resueltas se acumulan llegando al punto en el que algunos científicos comienzan a cuestionar su propio paradigma. En este punto la disciplina entra en un periodo de crisis que se caracteriza por una proliferación de articulaciones convincentes, la voluntad de intentar cualquier cosa, la expresión del descontento explícito, el recurso a la filosofía y al debate sobre los fundamentos. Como resultado, la crisis se resuelve por un cambio revolucionario en el que el paradigma deficiente actual se sustituye por uno más nuevo, basado en el marco histórico, intelectual y científico en el que se desarrolla. Así podemos ver las fases o elementos por los cuales se compone el modelo kuhniano del cambio científico. Podemos ver que en un principio existe una ciencia pre-paradigmática, la cual atraviesa la ciencia normal. A continuación son las anomalías, que producen crisis y que dan paso a la revolución científica. El filósofo más influyente de la ciencia en 1962 fue Karl Popper. Él resume la esencia del método científico. Según Popper, los científicos reales, a diferencia de los psicoanalistas, se distinguen por el hecho de que tratan de refutar una vez de confirmar sus teorías. Y sin embargo, la versión de Kuhn sugiere que la última cosa que los científicos normales buscan hacer es refutar las teorías incrustadas en su paradigma. Por último, Kuhn argumentó que los paradigmas rivales son inconmensurables, es decir, no existe una forma objetiva de evaluar sus méritos relativos. Su énfasis en la importancia de las comunidades de científicos agrupados en torno a un paradigma compartido esencialmente provocó el crecimiento de una nueva disciplina académica, la sociología de la ciencia. Para terminar, Kuhn hace énfasis en el término paradigma, como un marco intelectual que hace que la investigación sea posible. Los científicos sociales vieron la adopción de un paradigma como una ruta a la respetabilidad y la financiación de la investigación, que en su momento dio lugar a la aparición de paradigmas patológicos en campos como la economía, las matemáticas o por la comprensión de cómo funciona realmente la banca. Estos son los elementos del modelo kuhniano del cambio científico, como vimos anteriormente: la ciencia preparadigmática, la ciencia normal, el paradigma, la anomalía, la ciencia extraordinaria, el nuevo paradigma y la inconmensurabilidad. Como conclusiones y para terminar, la idea más importante de la lectura es que el pensamiento de Kuhn supuso una revolución conceptual, mediante un cambio en nuestra comprensión de la ciencia desde un paradigma Whig a uno de él. Pero ya las anomalías están empezando a acumularse. Kuhn, como Popper, pensaban que la ciencia era principalmente sobre la teoría. La física fue, sin duda, la reina de las ciencias cuando su obra fue publicada. Ahora los tiempos han cambiado y existen mayores datos e investigaciones científicas de vanguardia que dieron paso a la genética molecular y a la biotecnología. Por eso se pregunta al final si nos encontramos en una fase revolucionaria esperando un cambio de paradigma en la comprensión de la ciencia. Así pues, concluye que mientras esto suceda, el libro de Kuhn es una obra maestra necesaria. Gracias.